Hola, bienvenido al canal Palabra Pública. Mi nombre es Francisco. Hoy día voy a estar hablando sobre algunos principios que los liberales compartimos. La libertad, por ejemplo, para los liberales es el valor más importante para que los individuos puedan desarrollar sus máximas capacidades y gozar de una vida plena. Por lo tanto, el rol del Estado debe ser el de asegurar que ningún individuo restrinja la libertad de otros por medio del uso de la violencia. Otro valor que los liberales compartimos es el individualismo. El individualismo es la idea de que el individuo está por sobre el colectivo, que cuando esto se ha descuidado, digamos, en gran parte de la historia de la humanidad, se ha ejercido gran dolor y sufrimiento a los seres humanos, especialmente a aquellos que se han acercado a la libertad a través del libre pensamiento, a través de la valoración de los hechos y, por supuesto, a través de sus capacidades personales que muchas veces los ha diferenciado con respecto a otros. Y esto ha generado, ya sea envidia, rabia, temor. Otro valor importante para los liberales es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que las personas deben ser tratadas con igualdad de derechos ante la ley. Nadie debe ser acusado sin pruebas, ni nadie debe recibir especiales tratos. No importa el color, no importa la religión, no importa la orientación sexual. Los liberales creen que todos, incluso aquellos que están transitoriamente en el gobierno dirigiendo los destinos de una nación, deben ser sujetos ante el mismo peso de la ley. Y cuando esto no se ha respetado, cuando esto no se ha cumplido, se ha cometido siempre un gran abuso del poder. Para los liberales esto es repudiable. Otro valor importante son las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que se forman voluntariamente a lo largo de una sociedad, por ejemplo las familias, las juntas vecinales, las iglesias, los clubes de beneficencia, etc. Los liberales creen que gran parte de los conflictos que aquejan a un país se resuelven mejor a través de la cooperación voluntaria de individuos que se conocen mutuamente, en vez de dejar esto a mano de un ente planificador central que desconoce por completo las necesidades más locales y aquellas personas sin voz. Otro punto importante es el orden espontáneo. El orden espontáneo se puede explicar de este modo. Hace mucho tiempo, Frédéric Bastiat se preguntó a sí mismo mientras observaba un mercado de la Plaza de Francia: ¿cómo es posible que una ciudad completa esté totalmente abastecida, cada puesto ofreciendo lo que otros necesitan? Bueno, los liberales vemos en el orden espontáneo el resultado de individuos tomando decisiones libremente sobre qué necesitan o qué desean. Y estas preferencias son transmitidas sin ninguna intervención o ente planificador a través de, por ejemplo, sistemas de precios. Al final, una ciudad entera puede ser abastecida sin necesidad de que el productor sepa, por ejemplo, quién venderá sus productos o luego quién los va a comprar. A diferencia de quienes creen que el orden necesita de planificación, los liberales creemos que son los individuos, interactuando libremente, quienes generan sus propias reglas, que el orden surge espontáneamente para beneficio, por ejemplo, de una sociedad o de toda la humanidad. Un ejemplo bastante común, digamos, es el lenguaje. El lenguaje se ha desarrollado a través de la historia sin que haya ningún comité planificador o eruditos dictando las reglas lingüísticas o diciendo cómo debemos hablar, las palabras que se deben utilizar o cómo se debe escribir. El lenguaje ha evolucionado siempre de manera respondiendo a la necesidad del uso local de la sociedad, las costumbres,
etc. Nunca se ha necesitado un ente planificador para aquello. Otro punto que compartimos los liberales es el libre mercado. El libre mercado es la expresión inefable, digámoslo de ese modo, de la libertad del ser humano. Allá en el pasado, donde no había libre mercado, encontramos servidumbre. Por lo tanto, la actividad económica debe ser dejada a los individuos quienes interactúan libremente bajo condiciones que resguarden, digamos, la propiedad privada, la seguridad o el cumplimiento de los contratos, entre otros. No necesitamos que haya un Estado planificando el mercado. Los individuos lo pueden hacer mucho mejor. Un clásico ejemplo del fracaso del intervencionismo en el mercado lo encontramos en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética intervino el sistema de precios, lo cual llevó al derrumbe del sistema socialista. Casos más recientes los tenemos, por ejemplo, en Argentina o en Venezuela. Otro punto importante es la tolerancia. La tolerancia, para los liberales, creemos que la tolerancia, por principio, es deseable, es querible, se debe buscar. No se trata de tolerar ciegamente, más bien se trata de tolerar las ideas y preferencias de otros, aunque molesten, sin intentar callar o convencer a otros de nuestras ideas por la fuerza. O sea, no obligando a otros a hacer lo que nosotros deseamos o que ellos hagan. Mientras un tercero no dañe la integridad física o psíquica de otro, los liberales le dejamos ser, que haga lo que desee, que piensa lo que desee. No debemos confundir las ideas molestas o desagradables con daños psíquicos. La idea de la tolerancia es justamente que, porque debemos ser capaces de tolerar algo bajo condiciones de malestar. Por ejemplo, la libertad de expresión existe, y solo existe porque hay ideas que molestan. Pero justamente debemos proteger la integridad física y la integridad psíquica, digamos, de aquellos que opinan distinto. De otro modo, la tolerancia sería innecesaria si todos opináramos del mismo modo, ¿cierto? Sin dañar a nadie. Nadie puede obligarnos a pensar de otro modo, de un modo distinto al que pensamos, pero a la vez nosotros no podemos obligar a nadie a pensar como nosotros queremos, y menos utilizar la fuerza o la coerción para lograr esos fines. Otro punto muy importante es la paz. La paz es el bien más preciado. Ha sido muy escaso a lo largo de la historia, pero debe ser siempre una meta a alcanzar. Los tiempos de paz generan prosperidad, prosperidad espiritual, intelectual y económica. Por lo tanto, los liberales no creemos en la violencia como un medio para alcanzar los fines. Un punto muy importante es un gobierno limitado. El alcance y poder del gobierno debe estar limitado exclusivamente a proteger las cuestiones esenciales para el desarrollo de una nación, como sus fronteras, el orden público, la propiedad privada, el cumplimiento de la ley, etc. Pero no más allá, debe ser acotado. Los gobiernos son las entidades más poderosas dentro de una nación, las más poderosas, por lo tanto susceptibles de ser capturadas por grupos de interés que desean ese poder, o individuos que buscan solamente su beneficio personal. Recuerda las palabras de Lord Acton. Lord Acton dijo: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Una de las frases más importantes que debemos recordar y tener siempre presente cuando observemos el juego del poder en la sociedad. Otro punto importante es el escepticismo sobre el poder, relacionado con lo que recién les dije. Es la habilidad, el poder es la habilidad que algunos individuos poseen para poder obligarnos a actuar de modo tal que no lo haríamos si no estuviésemos siendo forzados, generalmente a través del uso de la fuerza. Un clásico ejemplo es
cuando el Estado nos obliga a actuar de cierto modo, con la excusa de que es por nuestro propio bien. Pero no, deben ser las personas quienes deben decidir qué es lo más conveniente para ellos mismos, y no una entidad central como el Estado que planifique la vida de personas con gustos, problemas y habilidades que los burócratas no conocen. Por lo tanto, si a ti no te conoce alguien en la esfera del Estado, ¿cómo esa persona, ese burócrata, va a estar calificado para planificar tu vida? Tiene que ver con el alcance del conocimiento, la magnitud, con volumen de personas. Por lo tanto, allá donde el Estado se ha puesto a planificar, lo que ha sucedido ha sido más bien fracasos, y sobre todo imposiciones bajo uso de la fuerza. Especialmente cuando pensamos que está esta idea colectivista y más bien se trata de que el individuo se pierda en la masa. Entonces, pensemos que hay burócratas que quisieran o desearían, quizás con buenas intenciones, que una sola conducta rigiera la vida de las personas, pensando que esa conducta va a producir menos daño en la sociedad, va a reducir los conflictos. Pero no todos los individuos son iguales, por lo tanto tú no puedes aplicar una misma regla a todos. De ahí es importante la individualidad. Por último, muy importante, es la responsabilidad. Los liberales creemos que la responsabilidad personal, aquel que se hace, por ejemplo, responsable de sus acciones, esta persona actúa con sensatez porque conoce el alcance de su poder. Un adulto, por ejemplo, es aquel que responde ante sí mismo, su conciencia, su familia. Por otro lado, un niño es todo aquel, digámoslo de este modo, que se le perdona por las exactas opuestas razones que a un adulto se le exige actuar con responsabilidad. La responsabilidad implica autocontrol. La falta de autocontrol requerirá siempre de un control externo, generalmente del Estado. Espero que les haya gustado este video y comiencen a pensar cuán liberales son ustedes.